Últimamente, algunos youtubers han dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, a mediados del 2021, en este canal presentamos un contenido sobre Justop, una youtuber que se metió en serios problemas y terminó en el bote por difundir material sobre una menor de edad. Otro caso similar se dio hace algún tiempo, con un tipo llamado Rix, quien por violentar a una chica que también aparece en esta plataforma, terminó de la misma forma en el botellón. En fin, la moraleja es que el hecho de ser un youtuber famoso no es garantía de que el sujeto delante de las cámaras sea una buena persona. Sin embargo, esta vez iremos a un plano ciertamente diferente pero a su vez similar. Chumel Torres es un personaje que últimamente se ha vuelto muy famoso a la mala según sus detractores. Sin embargo, sus fans piensan totalmente lo contrario. Una de las situaciones por las que sus contenidos se vuelven virales es porque al generar polémica en las distintas redes sociales, los internautas van a consumirlo, ya sea por interés genuino, para informarse y entrarle al debate, o muchas veces para entender cuál es la nueva estupidez que este youtuber dijo o cuál fue el nuevo blanco de sus burlas. En los primeros días de este 2022, José Manuel Torres, alias Chumel, realizó un par de publicaciones polémicas, de mala leche, irrespetuosas, imprudentes y que suelen estar en el tono y en la línea editorial de su trabajo. Lo anterior puede ser algo recurrente, incluso se podría plantear que Chumel suele meterse en problemas por gusto, o porque para eso le pagan. No importa cuánto leas esto. Sin embargo, en esta ocasión, su discurso se ha excedido y ha polarizado aún más las distintas plataformas digitales. Hay que apuntarle bien, dijera la canaca. Este tipo es uno de los influencers con mayor reflector. Tiene una cantidad impresionante de followers y por lo mismo, es muy difícil que exista alguien que desconozca su existencia. En este punto está la importancia de analizar su discurso, pues la sacudida que se generó al meterse al ojo del huracán tiene que ver con puntos muy importantes. Porque más allá de aportar a la opinión pública con su visión sobre política, lo que realmente hace es engañar a la audiencia. Lo interesante de todo este asunto es hacer una semblanza crítica de quién es este vato, que navega con bandera de buena ondita, cuando en el fondo es un tipo racista, clasista, misógino, un digno representante de una gran parte de la población que se siente superior a los demás por tener la piel más clara, por gozar de una vida con mejor posición económica, por su ideología política y simplemente porque se creen superior a su prójimo. Prepárate, porque en esta ocasión te vamos a explicar quién es Chumel Torres, de dónde salió y cómo es que se ha logrado posicionar como uno de los principales influencers de la actualidad, y todo lo que existe detrás de su oscuro discurso de odio hacia quienes él considera inferiores. Es por eso que hoy te presento el influencer sin cerebro, la verdad detrás del oscuro discurso de Chumel Torres. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Existe un meme muy cotorro donde aparecen 4 fotografías y la leyenda, cosas que no tienes idea de cómo llegaron allí. La primera imagen es de un automóvil volteado, con las llantas contra la pared y sostenido por 2 árboles del toldo. La segunda imagen es la de un caballo con el cuerpo atorado en la mitad de una reja metálica. La tercera imagen varía. En algunos memes es la llanta de un automóvil en medio de un árbol y en otros memes es un coche que está en lo alto sostenido por 2 muros. La cuarta imagen de este meme es la que se usa para burlarse de las personas que están en cargos, trabajos o situaciones inmerecidas, como lo fue en su momento Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, Higuaín en la selección argentina, los Pumas en la última final que disputaron, y este meme funciona perfecto para poner en la última imagen a Chumel Torres. La cantidad de seguidores que tiene, la trascendencia de su imagen y el peso que tiene para cierto sector de la sociedad. En la vida de todas las personas existe un momento en el que se puede separar lo que era su antes y el después. Para Chumel Torres esto se da en el 2012, en medio de un clima electoral muy caliente, justo en el momento en el que se le ocurrió tuitear: AMLO propone la Secretaría de la Honestidad. Ojalá proponga la Secretaría de Dejar de Fregar. A partir del anterior tuit, la vida le cambió por completo, su ámbito laboral dio un giro de 180 grados. Sus ingresos se catapultaron y poco a poco fue escalando y conociendo un hábitat muy oscuro.
Sin embargo, previo a convertirse en un líder de opinión entre sus simpatizantes políticos, en un portavoz de la clase privilegiada y en llevar a las redes sociales un discurso de odio muy denso, antes de todo eso, José Manuel Torres era un tipo con una vida más corriente que común. Es un tipo que proviene de una familia de clase media baja, aunque él mismo ha declarado haber crecido en un hogar pobre. Esto dicho por él mismo en distintas entrevistas. Sin embargo, para él, la pobreza se traduce en haber estudiado en la universidad estatal, en haber usado la ropa reciclada de sus familiares y haber carecido de todos los privilegios de los que hoy goza. No obstante, es probable que Chumel no sepa lo que significa haber crecido en un hogar realmente pobre, ya que en algunas entrevistas ha revelado que cuando era un niño jugaba raquetbol y nadaba, actividades que un niño de escasos recursos jamás en su vida podría realizar. Otra situación que permite señalar que Chumel fue un chico sin carencias y con privilegios es que él mismo reconoce que el trabajo extra que hizo su padre fue con el propósito de poder pagar una membresía familiar a un club campestre. Este influencer no tiene la más remota idea de lo que es no tener que comer. No se imagina lo que es pasar una noche en la intemperie o que por la falta de varo hayan situaciones tensas en la casa. La pobreza en México es un tema complicado, vinculado a la política, a la desigualdad y a muchas situaciones que Chumel parece no entender o de plano no desea entender. Porque este vato también ha platicado que su infancia fue pobre, pero que se la pasaba fregón por la forma en la que se crió, por el haber tenido un terreno familiar al que iban a realizar los asados, sembrar árboles de mamuts o pasear en scooters motorizados. Y justamente esa flagrante comodidad le permitió llevar una infancia y una adolescencia tranquila, estudiar y graduarse en el Tecnológico de Chihuahua, donde estudió ingeniería mecánica. Su primer trabajo estuvo vinculado a su carrera universitaria. Se desempeñó como project manager en una maquiladora de equipo médico. Sin embargo, la vida le daría un giro en el momento en el que posteó un tweet que fue retuiteado por Gabriel Cuadri, un ente político altamente estridente y clasista, quien en esos momentos tenía aspiraciones importantes en la política nacional. A partir de esa publicación, José Manuel se convirtió en Chumel, el influencer que opina de lo que no sabe, el analista de la mentira, un tipo que genera y esparce noticias falsas y que se le podría considerar como el sátiro de la imprudencia, aunque sus fans digan lo contrario. Twitter es una plataforma donde una publicación puede tener el efecto de una bola de nieve, que inicia de forma pequeña, pero que agarra vuelo y comienza a crecer, hasta que en algún momento esa pequeña bola de nieve se convierte en un monstruo que no puede parar su crecimiento. Así fue el famoso tuit de Chumel, que en algún momento llegó al muro del político Gabriel Cuadri y que terminó siendo compartido por las personas que comulgaban con la misma postura política. Algo muy válido si hablamos de libertades de expresión. Los medios que daban voz a esta corriente política comenzaron a buscar al autor del tuit del momento. Fue así como ADN Político se interesó en su trabajo y le ofreció una columna para que ampliara y desarrollara su tuit. En esta parte de la historia es donde comienza su fama y los problemas, porque un medio de comunicación le dio el foro a una voz que tuiteó una nimiedad, una mofa, un chiste, un comentario sin sentido, pero que fue muy bien recibido por un sector del país y que justamente fue retuiteado por un tipo clasista, racista, ignorante, que se la vive hablando mal de los pobres y de la gente que no piensa como él, como lo sigue siendo Gabriel Cuadri. Una situación que muy pocos de sus críticos han planteado es el hecho de cómo fue que se instaló como líder de opinión. Porque nos guste o no, coincidamos con su forma de pensar y actuar o no, Chumel es el líder de un grupo muy grande de personas que se ríen y comparten su ácido estilo, que muchas veces cae en lo repetitivo y lo corriente sin fundamento. Siendo Chumel Torres un tipo ácido, irónico, con un humor disque negro, pero más bien es simplón y ratonero, fue encumbrado en las plataformas digitales para desarrollar un discurso político conveniente a ciertos intereses. Sin embargo, el líder del Pulso de la República aprovechó sus 5 minutos de fama para sacar un noticiero en YouTube, y ahí fue donde despegó su popularidad y encontró un nicho de admiradores que consumen cualquier tipo de broma, sátira, ataque o burla. Lo que nadie esperó es que Chumel no solo se mantuvo, sino que ha crecido a nivel inexplicable para quienes tienen sentido común y donde poco a poco su propia comunidad, esa a la que algún día maravilló y que ahora le ha dado la espalda por la irresponsabilidad que emana de su limitado pensamiento. Un
comentario recurrente en las redes sociales es que Chumel está en el ojo del huracán. Lamentablemente en la cultura popular mexicana, esta frase no está bien utilizada. No tiene nada que ver con lo que pasa en el interior de un ciclón. Su significado coloquial remite a un periodo turbulento, a una sacudida, a una etapa problemática y de mucho conflicto. O como bien se diría en el barrio, a que alguien ya no la ve llegar, porque se la están dejando ir con todo y sin saliva. Sin embargo, el ojo del huracán suele ser la región más calmada de este fenómeno atmosférico. Está rodeado por la pared del ojo, que es un anillo de tormentas, donde existen las condiciones más severas del ciclón. Pero, ¿a qué viene todo este choro? En realidad, no es que pongamos esas definiciones en la mesa para vernos muy mamadores. La realidad es que al describir un ojo de huracán es porque mientras miles de personas salieron a reclamarle a Chumel por la imagen discriminatoria donde se burla de un sector de la sociedad en específico, los internautas hicieron una tormenta y además encabezaron otro boicot en su contra por haber dado a entender que la nueva cepa del COVID, Omicron, acabará con la salud del presidente en turno. Esto generó la gran referencia de una tormenta, un huracán de desprecio y aplausos, creado en las redes sociales alrededor de sus publicaciones. Sin embargo, este tipo estuvo de lo más quitado de la pena tras su celular, justamente en pleno ojo del huracán. Mientras miles de usuarios despotricaban y además desinstalaban la aplicación Rappi, quienes no saben qué tiene que ver la aplicación de distribución de comida, aquí les platicamos. En resumen, Chumel es la nueva cara para los promocionales de esa empresa, sin contar que años atrás, desestimaría a los vendedores de Rappi y Uber Eats, dando a entender que son una infame plaga, un estorbo. En esta ocasión, los simpatizantes del gobierno actual, y aquí abro un paréntesis porque independientemente de la ideología política, pues en todos lados se cuecen habas, el hecho de sembrar esa semilla racista ya es algo serio en el argot del respeto a los valores. En fin, los simpatizantes quedaron muy calientes y con el meme de la última película El Encanto, donde la protagonista, Mirabel Madrigal, es un personaje de tez morena muy similar al grueso de la población en México. Lo más interesante de este post es la ignorancia y el desconocimiento de todo el contexto de la película, de lo que representa este curioso personaje y que a final de cuentas esta última producción de Disney no tiene absolutamente nada que ver con México, ni con su posición política. En resumen, Chumel tuiteó a lo tonto, se dejó llevar por la apariencia física de la niña, por su tono de piel, por su atuendo tradicional y por todo su aspecto en general. Eso fue todo. Lo que es curioso y digno de análisis es la cadena de sucesos y la rapidez con la que se dieron para que le cayera todo el hate de la banda que lo aborrece. Hasta pareciera una de esas secuelas cómicas de Los Simpson, donde tras el accidente le siguen 2 o 3 situaciones aún más perras, más complicadas. Esto mismo le pasó a Chumel y el punto de arranque fue la publicación de la niña de la película Encanto, con la leyenda ¿Cómo sabes que voté por AMLO? La reacción de la mayoría de los usuarios fue de rechazo. Muchos condenaron el tweet, muchos otros fueron a contestarle con mensajes calientes, de tono alzado y donde le decían sus verdades. E incluso había simpatizantes que se decepcionaron pues lejos de su postura política, piensan que el clasismo y el racismo son 2 temas que deberían de ser erradicados por completo de la sociedad. A los pocos días se vino lo de Rappi y antes de que se terminara toda esta situación, se aventó un tuit donde hizo evidente su deseo de que la variante Omicron le pegara con tubo al presidente mexicano en turno. Vale la pena recordar que anteriormente las redes sociales boicotearon uno de sus comerciales que promocionaba una marca de coches orientales. Además, que por comentarios racistas, misóginos y clasistas, miles de internautas se unieron para pedir la cancelación de su programa Chumel con Chumel Torres para la cadena gringa HBO. Además, hubo un tercer complot en su contra cuando fue invitado y luego desinvitado y al final fue invitado de nuevo a un foro sobre discriminación y racismo por parte de la CONAPRED, donde solo hizo gala de su ignorancia y el actor Tenoch Huerta le dio una cátedra con tintes de madrina estilo Canelo a los bultos con argumentos condenatorios a esas acciones. Es importante recordar su participación en este foro, que fue derivada de sus burlas al hijo menor del actual presidente cuando lo llamó Chocoflán. Justamente por todo este contexto y por el éxito que han tenido las presiones en su contra, los cibernautas se han unido nuevamente para agarrar a este influencer de piñata,
Lo han despedazado en sus comentarios, pero el objetivo de la gente que se está uniendo para hacer complot se compara con el resto del huracán. Mientras Chumel está bien relax en el ojo del mismo, y con la lana que se mete este tipo, tan solo con las reproducciones de su canal, con eso tiene, para que los de Rappi no le quiten el sueño. El nuevo boicot a Chumel fue un asunto que mantuvo las redes sociales hirviendo por un par de días. El tema se hizo trending topic y hasta el momento no se puede medir el alcance de sus repercusiones. Es probable que Rappi mantenga la imagen de Chumel porque, independientemente del impacto negativo de sus comentarios, de la cantidad de gente que lo condena y aborrece, y a pesar del discurso de odio que promueve, Chumel es un tipo acorde al grueso del tipo de clientes ideales para Rappi. Pero no conforme con todo lo que estaba sucediendo y teniendo en la nuca a miles de cibernautas que lo repudian, a los pocos minutos de que se anunciara que el presidente de México había dado positivo por segunda vez al COVID-19, Chumel se aventó la tremenda barbaridad de tuitear: Omicron, haz lo tuyo. Obviamente esta publicación sirvió como ring para que se dieran con todas las personas que apoyan al presidente en contra de los que no aprueban su forma de gobernar. Lo cual es válido porque en la política debe de haber intercambio de ideas y debate. El problema es el negativo valor moral de los comentarios del influencer. Para dimensionar el impacto que Chumel tiene en las redes sociales, solo hay que voltear a ver sus plataformas. En la que fuera su ópera prima es YouTube, donde arrastra la nada despreciable cantidad de 2.7 millones de suscriptores y tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Está muy cerca del millón en Instagram y apenas ha rebasado el millón en su fanpage de Facebook. Lo anterior es una muestra del impacto mediático que tienen sus publicaciones y también es la explicación directa del por qué sus posts más polémicos se han convertido en escándalos virales. Una situación con los personajes mediáticos tiene mucho que ver con la transformación de un simple mortal a convertirse en figura pública de alto impacto en redes. Hay personalidades que salen del anonimato gracias a su talento artístico, a los conocimientos adquiridos gracias a una trayectoria política, económica o científica, analistas que tienen posgrados y publicaciones que son referentes, o talentos del entretenimiento que lograron tener voz y pantalla con trabajos muy locales y que pegaron en el gusto de ciertos sectores consumidores. Lamentablemente, y como antítesis, Chumel Torres ha ganado adeptos gracias a la proyección que le ha dado un grupo en el poder político. Es la voz que dice las estupideces que otros no se atreven a publicar porque no hay tantos fundamentos. Es el autor que lanza los tweets de odio que millones de personas están esperando, porque en el fondo Chumel es el portavoz de una gran parte de la nación mexicana y este es el verdadero fenómeno criticable. Los escándalos más polémicos de Chumel son publicaciones que trascienden en su auditorio, que debido a su imprudencia, mal gusto, falta de respeto, clasismo y racismo, ecos de la pigmentocracia que llegan a un sector de internet que levanta la mano, que no le gustan y que terminan por recriminarle, y esos reclamos se vuelven una bola de nieve en su contra. Las publicaciones de Torres se vuelven virales cuando el tema central es de dos sopas. Algún comentario ácido, inapropiado, muchas veces falso y carente de análisis político, o cuando se mofa de alguna persona por alguna situación que alude a su apariencia física o condición socioeconómica. A pesar de que existen muchos tweets polémicos, muchas publicaciones en sus sketches en YouTube que le han puesto en el centro de la polémica y que su función está vinculada a llevar un personaje a las personas que detestan al Ejecutivo Federal, basta traer a este contenido algunos de sus dichos mensajes, publicaciones o pensamientos que terminaron en un escándalo con el único fin de ejemplificar que es un tipo que está en un lugar específico alimentando el morbo, la toxicidad y el mal gusto de sus seguidores. Hace más o menos 2 años se dio una de sus publicaciones más penosas, lamentables y que pueden retratar quién es este vato en realidad. Esto se dio en el momento en que se burló de un niño que desgraciadamente sufrió severas quemaduras y le dio la mórbida nota como si se tratara de un chiste. En el minuto 0:31 dice: y en Durango, niño se quema con la olla de frijoles. Hace una pequeña pausa y continúa: ¿qué vamos a comer hoy? Huele muy rico. Vuelve a hacer otra pausa y él mismo responde: pues sí se atonta tu hermanito, yo soy Chumel Torres y esto es el Pulso de la República. Y somos unos diciendo una grosería que ahí le paro. Esta nota lo dejó muy mal parado, recibió muchas críticas, le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Sin embargo, hubo un sector que le aplaudió el chiste, que festejó ese tipo de humor y, para desgracia de la sociedad, gracias a este tipo de usuarios, Chumel se mantiene vigente.
Otra de sus publicaciones donde exhibió su cobardía, su falta de criterio y que nuevamente utilizó a un menor para hacer reír a sus seguidores, se dio el lunes 22 de julio de 2019 a través de un video de su canal de YouTube. En el contenido titulado El Palacio de Chocoflan, la intención principal de este video en su momento fue hablar sobre la mudanza del jefe del Ejecutivo de Copilco al Palacio Nacional. En la introducción a su programa dijo: por fin, mi viejito consentido, mi adorado peregrino, don Corazón Andrés Manuel López Obrador, se mudó al Palacio Nacional con mi queridísima, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty Gutiérrez Müller, y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto Chocoflan López Gutiérrez. En realidad, la parte polémica de este video fue el haber llamado así al niño por haberse teñido el pelo de güero. Esta acción fue motivo de risas y memes por parte de su auditorio y evidentemente generó polémica, repulsión y mucha controversia en los internautas que lo consumían y que hoy desaprueban sus contenidos. Vale la pena destacar que esta situación fue la que destapó una cloaca en Twitter, donde mucha gente pedante, presuntuosa y racista salió a invadir esta red social, sin contar, obviamente, a quienes tienen granjas al servicio de algunos personajes oscuros y que sirven para crear temáticas en redes sociales a nivel nacional. Toda esa polémica generó tanta controversia que irónicamente la CONAPRED se le ocurrió que sería buena idea invitarlo a un foro sobre discriminación. Al final, este evento se volvió una telenovela por todo el contexto en el que se llevó a cabo. Pero se rescata que al final de cuentas, Chumel Torres se plantó en la videoconferencia y demostró ante todo el mundo que es una persona hueca, tonta e ignorante. En su participación se refirió al humor como algo que está ligado a la risa y que el humor discriminatorio, racista y tonto con el que creció México de los 70s y 80s es el responsable de los chistes que ahora incomodan a la sociedad. Ante esto, el actor Tenoch Huerta, muy conocido por interpretar a Rafael Caro Quintero en la serie de Netflix, salió a decirle que se tiene que tener un poco más de coco y dejar atrás a la comedia fácil donde se denigra y se racializa a un grupo para hacer reír a otros. Que ya no se deben hacer chistes sobre el origen, condición económica o social, ni por el aspecto de una persona. Para finalizar este punto, basta decir que Chumel Torres quedó como lo que es, o sea, un personaje sin argumentos. Y justamente las palabras de Tenoch sirven para criticar otra de sus tonterías, que se dio cuando apareció en internet una publicación desde una supuesta cuenta fake llamada El Pulso de la República. Seguramente de un simpatizante donde se hace una burla directa a la comunidad oaxaqueña debido a que el rostro de una mujer del sur mexicano apareció en la caja de una muñeca Barbie tomada de una foto. El cuerpo de texto del tuit decía: los Reyes Magos te trajeron una Barbie oaxaqueña, barre, trapea, sacude y plancha como de verdad. Esta publicación fue realizada el 7 de enero del 2016 y fue borrada al poco tiempo. Cabe señalar que ante un tuit de la Reimers donde lo critica por esta publicación, Chumel ha señalado que sus cuentas están verificadas y que esa fue una publicación falsa. Sin embargo, esta cuenta dejó de subir contenido y borró la mayoría de sus publicaciones desde hace varios años. Además, se destaca que esta cuenta alcanzó más de 50,000 seguidores y solo seguía a 6. Sin duda, una cantidad de followers muy fuerte y que seguía la línea editorial de Torres, por lo que este tweet podría ser falso, pero tiene todos los elementos de su estilo. Si todo lo anterior no ha sido suficiente para que este tipo raye en lo grotesco, le vamos a echar otro poco de leña al fuego. El lado misógino de Chumel es aún más corriente que su lado racista y para muestra de lo anterior presentaremos varios tweets. El primero dice: tu novia se ve tan perre que para encontrarla pegaste volantes de se busca en todos los postes. En el segundo, además de la misoginia, se presenta una clara denigración al oficio de mesera cuando escribió: mesera, ¿le puedo tomar una orden? Yo, ¿te encanta que te dé órdenes, verdad, perre? Otra joya más que colgó en la red social del pajarito azul fue: con ciertas mujeres me pasa que pienso, se ve que es una perre, pero es inteligente. Debe ser por Doc Chow. Y para finalizar esta breve galería misógina, viene el siguiente tuit donde escribe: ¿ves que la niña es de la palabra de 4 letras y tú le das Twitter? Pero si alguien pensaba que Chumel es un estulto por todo lo anterior relatado y por no respetar siquiera a los niños, aquí yace otro objetivo de sus burlas y tiene que ver con los defectos físicos. El pasado 8 de enero, este pseudoinfluencer se burló de la población con sobrepeso. Pues en un video argentino, donde un grupo de personas que explican un encuentro en contra de la discriminación a los cuerpos gordos con el objetivo de erradicar la gordofobia, Chumel subió a su Twitter una captura de pantalla de este evento y puso: nos vemos todos en el parque, en el Krispy Kreme.
Vale la pena señalar que esta publicación fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes subieron memes, fotos y comentarios avivando el fuego que alimentaba la burla hacia las personas con obesidad. Cerrando esta parte de los escándalos con una variante al dicho de "el pez muere por su propia boca", y el equivalente para hablar de este influencer sería "Chumel se embarra de sus propias heces". En una charla con Diego Rusarín, Chumel quiso demostrar su lado intelectual, que es un tipo con gustos alternativos y que puede hablar de ciencia, tecnología y política. Evidentemente, este la excrementó en distintas partes de la plática e incluso quedó como payaso en el momento en el que dijo ser de izquierda, y cuando Rusarín lo cuestionó sobre algunas ideas, se evidenció que es un tipo completamente de derecha. Además, en varias ocasiones Diego Rusarín le sugirió leer más sobre X tema, no hablar sin conocimiento de las cosas y que estaba bien que se interesara por algunos temas, pero que le hacía falta leer más. Esa contestación, sinceramente, fue muy diplomática, pero si se edita la imagen de su rostro cuando Rusarín lo deja como payaso y le pega un screenshot de cuando Tenoch Huerta lo dejó como el tonto que muestra ser, es posible ver que su rostro es el mismo y esa imagen de Chumel en silencio, dándose cuenta que la excrementó totalmente, sin saber qué decir, muestra su verdadera esencia, la del vato ignorante, sin conocimiento, sobre las cosas de las que habla, sin sustancia que soporte sus opiniones y comentarios, porque en el fondo, si se le quitan sus chistes, sus golpes políticos de moda, sus burlas y su discurso de odio, no queda absolutamente nada. Para ejemplificar esto que se propone, basta recordar su tweet al inicio de la presente administración que decía "compren dólares", haciendo alusión a una hipotética devaluación. Y a pesar de la pandemia, de la crisis mundial, el peso no se ha devaluado como una posición política lo esperaba, y Chumel volvió a quedar como tonto. Es en este punto del contenido donde se tiene que regresar al pasado y señalar que la derecha mexicana encumbró a un ídolo de plástico, plano, hueco, parco y sin chiste, y que se la vive haciendo reír a sus seguidores con un supuesto humor que está ya caducado. Porque no se vale burlarse de las cosas de las que un niño no puede defenderse, de las características que una persona no puede cambiar o de la condición económica que millones de personas sufren. El humor, la risa y la comedia son un arte muy elevado para este vato que sigue usando sus plataformas digitales como si fuera un salón de secundaria. Y él es el típico manchado que se sienta hasta atrás y hace reír al salón mientras se burla del enano, de la gorda, del pobre, de la fea, del que tiene manchas, del que huele mal o de cualquier persona. Porque al final de cuentas, todos tenemos algo que se nos puede criticar. El humor, la risa y la comedia son un reflejo de la sociedad. Históricamente ha servido para señalar lo absurdo, para criticar el actuar de algún grupo político o clase social, y no se subordina ante los cánones sociales. Lamentablemente, Chumel Torres usa el estandarte de la comedia para ofender, atacar y hacer reír mediante la burla, y sin importar que exista un público que lo aplauda, este discurso que abusa de su posición de poder, porque la comedia ya no debe ser usada para dañar directamente a una persona o a un grupo por sus características inherentes. En esta parte del contenido habrá quienes nos van a reventar por creer que nos sumamos a la generación de cristal o que defendemos alguna ideología política y esas barbaridades. Sin embargo, el punto central es que no debería de normalizarse el burlarse de un niño quemado, que está tétrica la mofa del look de un morrito que no se puede defender, de estigmatizar una parte de la población por su color de piel o ideología política, porque por un lado se comulga que vivimos en una sociedad que puede enamorarse de alguien de su mismo sexo, prenderse un toque, comer tacos de pastor hasta que el pantalón ya no le entre. Y que ahora vivamos en una sociedad más libre, que pretende dejar atrás muchos prejuicios y que es momento de dejar que cada quien haga lo que su reverenda gana le plazca, siempre y cuando que exista la prudencia, responsabilidad y no el libertinaje. Por lo anterior, es imprescindible hacer una crítica puntual, objetiva y un análisis al pensamiento de este influencer, porque hasta pareciera que se mete en broncas a propósito para vender, que lanza comentarios despectivos para que sus fans se rían y para que sus detractores lo lleguen a consumir, porque mientras los cibernautas se pelean entre quienes lo atacan y quienes lo defienden, cada vez más personas lo consumen y eso lo hace más feliz, porque jala más reproducciones, más atención y su imagen vende más. Por ende, las arcas siempre estarán llenas en sus bolsillos, donde el mismo ciclo se repetirá una y otra vez, sembrando la semilla donde la hipocresía y el doble discurso son pan de cada día.
Es por eso que yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión con respecto al humor de Chumel Torres? Y sobre todo, ¿crees que su pensamiento sea algo que beneficie a la sociedad? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.